Muy bien, la serie que estamos llevando es Cristianos de Verdad. Está siendo tomada del libro de Santiago. Y es el tema número 4 el que vamos a tocar. Tiene como nombre Una fe viva dentro de la iglesia. Esta serie que estamos llevando cada domingo es con el propósito de ser una iglesia bíblica. Sabemos que nos falta mucho, pero si no empezamos, solo será cuestión de tiempo para podernos perder. Van a saber por qué. Una fe viva dentro de la iglesia. Nosotros como cristianos debemos de ser una evidencia viva de lo que creemos, con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestra vida y nuestro testimonio. Si nosotros no manifestamos un testimonio hacia el exterior, pues pareciera ser que estamos en una iglesia muerta. ¿Sí? Y solamente es cuestión de verlo en lo natural. ¿Un muerto a qué huele? A muerto. Y a veces, y muchas de las ocasiones no nos damos cuenta. ¿Y saben por qué no nos damos cuenta? Porque estamos sumidos en una religión. Y una de las cosas que el Señor ha puesto a través de esta serie es que nos salgamos de esa religión. Si decimos que somos cristianos es porque realmente somos cristianos. ¿Sí? Si no, ¿qué caso tendría decir que somos cristianos? ¿Y por qué tenemos que ser una iglesia viva? Porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vivamos lo que Jesús enseñó, pero también lo que escribió Santiago en esta carta. Quiero empezar diciendo, para ir entrando en el tema, que ser rico o pobre no es malo. Lo malo de una persona rica o de una persona pobre es lo que hay en su corazón. Hay ricos llenos de soberbia, pero también hay ricos muy humildes. O al revés. O hay pobres que no tienen absolutamente nada y cuán orgullosos son. ¿Sí? ¿Sí los conocen? Sí, ¿verdad? Hoy no vinieron, ¿verdad? Pero también hay pobres que son muy sencillos, son muy humildes. Y muchas de las veces, les voy a ser sinceros, muchas de las ocasiones recibimos más de la gente que es humilde que de la gente que es rica. Ahora, no quiero decir que estamos señalando a los ricos o estamos señalando a los pobres, no estoy diciendo eso. Todo depende de la actitud del corazón. ¿Amén? Van a saber por qué. Y sin lugar a duda nosotros hemos conocido así, o más bien hemos sido personas así, muchas de las veces. Así que vamos a Proverbios 13:7, por favor. Vamos a conocer. En esta iglesia, como en muchas iglesias, hay gente de todo estrato y nivel social. Hay gente humilde, hay gente sencilla, hay gente que tiene propiedades, hay gente que su situación económica está estable. Al menos mi situación económica es que si el día que no trabajo, al día siguiente día yo no como. ¿Sí? Y muchos de nosotros así estamos. El día que no trabajamos, no comemos. O yo al menos aquí en esta iglesia no veo a alguien que llegue con su BMW, que llegue con su Audi. ¿No? Al menos yo así lo considero. Mi punto de opinión es que todos los que estamos aquí, el día que no trabajemos, no comemos. Así que tampoco te quieras sentir el rico de la iglesia, ¿verdad? Yo tampoco te quieras sentir el pobre, porque hay pobres tan pobres que lo único que tienen en su corazón es orgullo y soberbia. Eso que quede claro. Amén. Ahorita me llegó a la mente el día que hicimos, ¿se acuerdan del evento del aniversario? ¿Recuerdan ustedes que pusimos el cesto de la ofrenda al final y cada quien ofrendó bien lo que le haya parecido? ¿Se acuerdan? Que si alguien no tenía por ofrendar o dar para el evento de acción de gracias, no era para que se señalara a nadie. Y es una de las cosas, hermanos, que en esta iglesia pretendemos cuidar. Que no se vea la diferencia, que no se note. Les digo, aquí habemos gente que no tenemos recursos, pero para nada tenemos recursos, pero nos sentimos bien en la iglesia.
Igualmente hay gente que tiene recursos, que les ha ido bien, gracias a Dios, porque trabajan, porque se esfuerzan, pero también vemos que son muy humildes. Así que todo depende de la actitud del corazón. Así que Proverbios 13:7, por favor, dice, hay quienes pretenden ser ricos y ¿qué dice? Y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Verso 8, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. O sea, lo que nos está diciendo este proverbio es, hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. Hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. El rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. ¿Sí? Así que he conocido gente que de verdad llegan a mi negocio y lo primero que te preguntan es, quiero un viaje a Europa. Yo los conozco. ¿Sí? Dije, guardo mi corazón, o sea, no crean que peco, guardo mi corazón y digo, y ya le doy el precio y me dice, después vuelvo. O sea, no estoy menospreciando a la persona, sino hay personas que son pobres y se hacen pasar por ricos. ¿Sí? Y más sin en cambio el rico, llegan a mi negocio, llega el rico, que yo sé que tiene recursos, porque todo el mundo aquí en Cortázar los conoce. Le doy el precio de un viaje a Europa y me dice, es muy caro, no lo puedo pagar. Y lo primero que te dice, pasa a la mente, ¿cómo? Y es donde aplica este verso, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Así que si Dios te ha bendecido, cuida tus riquezas. ¿Sí? Pero si en cierta manera ha habido escasez en tu vida, pues esfuérzate y cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir para que seas prosperado. ¿Sí? Entonces, mantengamos y guardamos esto en nuestro corazón. Muy bien. Vamos a algo más sensato. Proverbios 38. Allá adelantito, unos capítulos más adelante, nos dice Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vean la sabiduría de la persona que escribió este proverbio. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. ¿Se dan cuenta que todo surge en el corazón? Y luego dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué situación tan delicada podemos tener nosotros, ¿verdad? Que si tenemos dinero, si nos va bien en el trabajo, si hemos sido prosperados, muchos se preguntan, ¿y quién es Dios? Pero ¿qué pasa al revés, verdad? Con el pobre. Ahí es donde surge el orgullo y la soberbia. Empiezan a quejarse de Dios, empiezan a hurtar, empiezan a blasfemar el nombre de Dios. Hermanos, el ser rico, ser pobre, delante de Dios no hay ningún problema. Te repito, todo es de la manera en que nosotros pensemos. Así que el tema de hoy va a tratar de la discriminación dentro de la familia de Dios. He conocido iglesias o he conocido gente, me lo han dicho, pero también yo he conocido, me han dicho gente que ellos solamente van a iglesia de ricos. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? A esa iglesia no voy porque en esa iglesia van puros pobres. Eso es algo real, no crean que es chiste, no, ni me lo estoy inventando, es algo real. Así que vamos a entrar al libro de Santiago, que es el tema o la serie que estamos tomando este libro. Santiago capítulo 2, verso 1. Y mantente un separador ahí en Santiago para que cuando volvamos a regresar se te haga más fácil. Santiago comienza diciendo en capítulo 2, verso 1, hermanos míos se lo está diciendo a los hermanos en la fe, a los que son cristianos, a los que han creído igual que Santiago. Dice, que vuestra fe,
Vámonos despacio para que podamos entender el peso de estas palabras de Santiago. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿qué dice? Sea sin acepción de personas. Aquí habla que los que creemos en Jesús, que no hay acepción de personas. Por lo tanto, no debemos de pensar como los que no conocen de Cristo. ¿Sí? En nuestro México predomina la desigualdad entre los fifís y los chairos. La fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo no debe de estar asociada con acepción de personas, esto es discriminación. Esto es pecado delante de Dios, así como cualquier otro pecado. Como por ejemplo, la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, hechicería, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras y otros pecados parecidos, son iguales cuando hay discriminación dentro de la iglesia. Hay lugares donde la discriminación hacia los pobres es muy marcada. A esto se les llama la membresía de los VIP. VIP es un acrónimo que procede de la lengua inglesa, que en español significa persona muy importante. Un cristiano VIP es aquel que se considera relevante por encima de los demás, recibe un trato especial dentro de la iglesia, le permite tener ciertos privilegios y beneficios que no goza la gente común. En otras palabras, el hermano pobre. ¿Sí? Por ejemplo, los hermanos VIP tienen un lugar especial dentro de la iglesia. Son aquellos que son empresarios reconocidos, los que más diezman y llaman mucho la atención por su manera de vestir. Regularmente ocupan los lugares de las dos primeras filas, donde ellos se puedan sentir cómodos y son pastoreados y ministrados de manera personal por el pastor de la iglesia. Esto es verdad. Hace tiempo llegó una persona con nosotros. Llegó, se presentó, me dijo su nombre y le dijo, pasa. Le dije, yo le mencioné, pasa, toma asiento. Y me dijo él, ¿dónde me puedo sentar? Así como que me sonó así medio raro, ¿no? ¿Cómo que dónde te puedes sentar? Sí, porque ya ve que en muchas iglesias hay filas para los hermanos VIP. Le digo, no hombre, aquí tú te puedes sentar en el lugar que tú quieras. En el lugar donde más te sientas cómodo. Los hermanos VIP gozan de los mayores privilegios, pero son los más engañados. Vamos a Ezequiel 22:28. Nosotros como cristianos, hermanos, como iglesia cristiana de Cortázar, tenemos que enseñar de manera completa la palabra de Dios. Hace un rato lo mencionó el hermano, en relación a lo que vemos en los estudios y en relación a lo que estamos viendo domingo a domingo, porque nosotros sabemos, como pastores, como maestros, sabemos que hay gente que te va a invitar a sus iglesias y quizá por cortesía tú vayas. Pero si a ti te invitan alguna vez a este tipo de iglesias, tú vas a ver tan marcada la diferencia que hay entre los ricos y los pobres. Así que si tú llegas a una iglesia, si te invitan a una iglesia donde hay esas distinciones, mejor sal corriendo. Porque seguramente cuando se hace distinción entre el rico y el pobre dentro de la iglesia, es pecado delante de Dios y hace saber de manera igual o de manera igualitaria, como si el pastor fuera un idólatra, fuera un adúltero, fuera un inmoral, ¿sí? Pero la gente no lo ve, la gente no distingue eso. Es por eso que nosotros estamos enseñando esto. Así que Ezequiel 22:28, ¿qué dice? Estamos hablando de los hermanos VIP que son los más engañados. Ezequiel 22:28 y dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, esto es, falsas visiones, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová, ¿qué dice? No había hablado. Eso yo lo vi mucho, y era muy común donde yo estaba. Los pastores que toman esta actitud de honrando al rico antes que al Creador,
es lo que nos menciona Romanos 1:25. Recuerdan que dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando llega una persona rica a la iglesia, el pastor de la iglesia ¿cómo se dice? Le muestra, le manifiesta pleitesía. Y es tan común ver que los pastores, cuando llega un hombre rico a la iglesia, se le rinde a sus pies. Digo, no sea que se vaya, pues es el que más diezma. ¿Sí se dan cuenta? Hermanos, esto es real. Esto es algo que tú y yo tenemos que estar atentos. Este tipo de actitudes no debe de haber dentro de la iglesia del Señor, una iglesia que fue comprada por la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Y Dios en el Antiguo Testamento nos muestra realmente cómo es Él. Hacer lo que no es correcto es estar alejado de su soberanía. Deuteronomio 10:17, por favor. Vamos a ver lo que nosotros como iglesia nos debemos de ver como hermanos. Como hermanos. Miren, esto que yo les platico, me tocó vivirlo, me tocó ser parte de ellos, ¿por qué no decirlo? En una iglesia donde yo estaba, era muy marcada que en casas se reunían los que eran ricos de la iglesia, pero en otra casa se reunían los que eran pobres de la iglesia. Y la gente pobre decía, ¿no te invitaron a la reunión de los ricos? O sea, siendo de la misma iglesia. Hermanos, es algo de verdad, o sea, nos da risa, pero es preocupante lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Otra versión nos dice, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta soborno. Lo que nos está diciendo que el Señor no acepta soborno para tener hijos preferidos, hijos especiales, hijos privilegiados, hijos consentidos e hijos VIP. El apóstol Pedro nos enseña en el Nuevo Testamento, Hechos 10:34. De la misma manera, en este libro de los Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Otra versión dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Amén. Miren, aquí estamos todos juntos. Ahora sí que estamos aquí reunidos. Al menos. Y si me he equivocado, voy a corregir, pero al menos no hemos mostrado cierto favoritismo en esta iglesia por aquellos que tienen dinero. ¿Sí? No se ha mostrado cierto favoritismo. Hay gente que está más cerca de nosotros, pero no es porque tengamos favoritismo, sino que muchas veces tenemos que platicar y ver cómo se está llevando la iglesia. ¿Sí? Así que todos los que estamos aquí, de manera general, delante de Dios somos igual. Y ninguno de nosotros como hermanos nos debemos de sentir menospreciados, independientemente de la economía que tengamos cada uno de nosotros. Ahora, si tú no tienes recursos o te sientes que de manera eres, por decir así, pobres, pero si tú te aíslas de la iglesia, el problema ya no es de la iglesia, el problema ya es tuyo. Así que por lo tanto, debe de quedar claro que nosotros como iglesia, de manera general, debemos de mantenernos unidos, juntos. O al menos yo no he visto que alguien me diga, pastor, me voy de esta iglesia porque en esta iglesia
me rechazan por ser pobre. Yo no he visto eso. Por lo tanto, no queremos tampoco hacerlo. Estábamos en una iglesia también hace muchos años y una persona que llevamos a esa iglesia, que se le compartió la palabra y se le llevó a esa iglesia, no lo dijo. Miren, yo no me siento aquí porque en esta iglesia son puros ricos. Y yo me quedé diciendo, bueno, pues, ¿si eso qué tiene que ver? ¿Sí me entienden? Hermanos, todo va a depender de lo que haya en nuestro corazón. Entonces, Dios no tiene favoritismos, ni tampoco te sientas el preferido de Dios, porque Dios no lo tiene. ¿Sí? Hay gente que lo ha dicho y lo dicen así, yo soy la consentida o el consentido del Señor. No es cierto. Dios no tiene consentidos. Ahora, que Dios te ha bendecido, bueno, está bien, pues, pero mejor he sentido su bendición de parte de Dios y no digas, porque a veces cometemos ese error de decir yo soy el consentido de Dios y quizás se lo está diciendo a alguien que espiritual o emocionalmente no está bien y va a decir, entonces ¿yo qué soy? ¿Verdad? Así que cuidamos todo esto. Esto lo escribió Santiago porque la gente de su época estaba llena de prejuicios y de odio. Había de todas clases, etnias, nacionalidades y trasfondo religioso. Y había dos clases muy marcadas. Había judíos o gentiles, esclavos o libres, ricos o pobres, griegos o bárbaros o lo que fuera. Y era lo que más predominaba, esa distinción. La obra de Jesús en la cruz fue para romper todo tipo de barrera que hasta nuestro tiempo sigue dividiendo la humanidad, la clase social, entre el rico y el pobre. Jesús quiere que se acerque todo a Él, todo aquel que en Él ha creído, no importa la clase social. Amén, no importa. O sea, si tenemos poco o tenemos mucho, Jesús no forma esa barrera entre nosotros, pero sí se ha visto muy marcada hasta nuestros días. En una ocasión había reuniones de un club, no sé si era club o era un grupo religioso, pero se reunían. Entonces alguien sabía que una familia no tenía recursos económicos, pero la familia se esforzaba por dar un buen servicio o atenderlos bien. Entonces ella le dijo a otra compañera, oye, ¿por qué no hacemos la reunión en tu casa? Es que como saben dónde vivo y cómo es mi casa, y si lo hacemos en la mía, muchos no van a ir. Pero si lo hacemos en tu casa, muchos sí van a ir. Hermanos, ¿se dan cuenta que estaban metidos en una religión? Por eso debemos de mantenernos de manera igual delante de Dios. Efesios 2:14. Hermanos, nos debemos de sentir satisfechos con lo que el Señor nos ha dado y con lo que el Señor nos ha prosperado. Tienes mucho, tienes poco, agradécele al Señor. Amén. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús ha hecho la paz entre Dios y el hombre, entre el judío y el gentil, entre el rico y el pobre. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La obra de Jesús en la cruz es el fundamento de la salvación para los judíos y gentiles. Por lo tanto, no hay una pared divisora. Jesús derribó esa pared. La pared de separación ya no está. Por eso les digo, hermanos, no te formes una barrera, no nos formemos una barrera nosotros mismos. Todos en comunión, como hermanos, como cristianos, debemos estar juntos, no importando, y que nosotros no surja ese deseo de menospreciar a alguien porque tenga menos que otros, ¿sí? O buscar entre nosotros mismos al que tenga más y al que tenga menos, no buscarlo. Eso nos lo está diciendo Santiago, que Jesús previamente también lo había enseñado. La pared de separación ya no está, porque el señorío de Jesús es más grande que cualquier división. Si el señorío de Cristo no es más grande que cualquier diferencia económica, lenguaje y raza, entonces
no se ha entendido lo que es estar bajo su señorío. Santiago nos enseña que debemos de tener fe en nuestro Señor Jesucristo sin acepción de personas. Volvamos a Santiago 2, Santiago capítulo 2, verso 2. Nos dice: porque si en vuestra congregación, o sea, lo que Santiago escribió hace muchos años, lo está diciendo en tiempo presente, o sea, que si en esta congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? En el tiempo que Santiago escribió esta carta, la mayoría de los cristianos venían de un linaje judío. Un hombre con anillo de oro mostraba que era rico. Usaba anillos en su mano izquierda como muestra de riquezas. Los anillos que utilizaban eran muy ostentosos. Y en Roma había tiendas donde los anillos se podían rentar para eventos especiales. Y este era uno de ellos. Así que aquel que quería aparentar, ¿verdad? Aquel que quería aparentar y llegar a una reunión, llegar a la sinagoga, pues iba y rentaba los anillos de oro y quizás rentaba su mejor traje, ¿verdad? O se ponía su mejor vestimenta y llegaba, y él sabía que iba a ser bien tratado. Así nosotros. O es en la actualidad, pasa lo mismo. Aquel que quiere demostrar que en casa no hay escasez, tiene una fiesta y echa la casa por la ventana. El solo aparentar ser ricos te puede llevar a la ruina. ¿Sí? Así hay mucha gente en la actualidad. Así que si tú el día de mañana quieres hacer una fiesta, pues hazla con tus recursos. No demostremos lo que no somos. Era lo que hacían este tipo de personas. Querían demostrar o querían manifestar que eran ricos para que fueran bien atendidos. Nuevamente, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? El favorecer al hombre rico por encima del hombre pobre ha mostrado una profunda carnalidad entre los cristianos. Pareciera que es más importante la apariencia externa que la interna en lugar del corazón. Pareciera ser, hermanos. Hace muchos años, te estoy hablando aproximadamente 15 años, me tocó asistir a una reunión de pastores. Había pastores que llegaban en su BMW, en su Audi, pero también había pastores que llegaban a pie o llegaban en bicicleta. ¿Quién creen ustedes que eran los más atendidos o a los que se les rendía mejor favoritismo? Pues al rico. Pero lo que sí me pude dar cuenta, ahí sí me ganó la carne. Al momento de la alabanza y la adoración, ¿quién creen ustedes que eran los que mejor adoraban en el momento de la alabanza? El pobre. ¿Sí? El rico no. El pastor rico al tiempo de la adoración pareciera que la alabanza es para él y no para Dios. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Primera de Samuel 16:7. Igualmente, muchos de los que están aquí tienen negocio, otros trabajan, pero nosotros en ninguna manera debemos de hacerle distinción de personas. Nosotros como cristianos al exterior, en la calle, a todos y a cada uno de estas personas las debemos de tratar por igual, tanto al rico como al pobre. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ¿qué mira? El corazón.
Amén. Por eso te digo, hermano, si tú eres rico o eres pobre, eso delante de Dios es igual. Pero lo que mira realmente en nosotros es el corazón, lo que hay en nosotros. Así que hemos entendido mal que el rico es más importante y bendecido a los ojos de Dios. Y si es así, entonces ponemos más valor en las riquezas materiales que en el poder de Dios para transformar vidas. ¿Recuerdan a Lázaro y al rico? ¿Sí le recuerdan la historia de cómo vivía Lázaro, cómo vivía el rico y los dos llegaron a morir? ¿Y quién estuvo en un lugar privilegiado? Pues Lázaro. ¿Sí? Entonces, Lázaro tenía una actitud correcta delante de Dios. Lázaro no tenía ni para comer, se comía de las migajas, estaba lleno de llagas. Pero sabes una cosa, nunca se amargó. Nunca blasfemó de Dios, nunca se quejó de Dios. ¿Sí? Lázaro en ninguna manera dijo, ¿y por qué soy pobre? ¿Por qué me tienes así? Si yo creo en ti, ¿por qué me pasa esto? Hermano, cuida tus palabras, de quejarte delante de Dios. Lázaro nunca lo hizo. Nunca. Cuando murió Lázaro, dice la palabra del Señor que en su tiempo murió el rico y murió Lázaro. ¿Sí? Y quien estaba en el mejor lugar fue Lázaro. Así que cuando el Señor nos pase por escasez, no sé, engrápate la boca, no sé, ponte cinta canela, no hables, quédate callado, quédate mejor callado. Porque a los soberbios, ¿qué hace el Señor con los soberbios? ¿Y qué hace con los humildes? Deja que el Señor te exalte en tu pobreza, en tu escasez, cierra tu boca, guarda tu corazón, adora y alaba al Señor y deja que en su tiempo el Señor te exalte. Porque seguramente si nosotros estando pobres y empezamos a abrir nuestra boca quejándonos de Dios, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me sucede? ¿Y por qué yo estoy así? ¿Y por qué a aquel le da más? ¿Y por qué yo no tengo? Hermano, mejor cállate. Porque seguramente si estás en pobreza, vas a hundirte en una pobreza todavía más extrema. ¿Sí? Entonces, estamos siendo egoístas porque hemos creído recibir más favores del hombre rico que del hombre pobre. Cuando tomamos estas actitudes, nada tiene que ver con lo que enseña Dios. Santiago 2:5, por favor. Rápidamente, acuérdate que tenías que poner un separador para encontrarlo más rápido. Y Santiago 2:5 nos dice, hermanos míos. Y luego que dice, amados. Y luego que dice, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El verso 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Hermanos, se dan cuenta que podemos caer en la preferencia de los ricos, donde la riqueza es un obstáculo para el reino de Dios. Mateo 19:24, por favor. Es un verso que en la religión popular lo dicen mucho, o tú ya lo conocías, 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, Jesús no está diciendo que el rico, Jesús no está señalando a los ricos. Te repito, lo que Jesús habla es de lo que surge en el corazón de una persona que tiene riquezas. El pobre es elegido para que sean ricos en fe, ya que los pobres de este mundo tienen más oportunidad de buscar y confiar en Dios. Ellos pueden ser más ricos en fe que el hombre que tiene riquezas. Por eso Jesús decía de los pobres, ¿verdad? Jesús decía, los pobres siempre estarán de nuestro lado. Hermanos, la pobreza no solamente se mide en lo que uno tenga económicamente, sino también se mide en el corazón.
Muchos de nosotros quizá hemos estado pobres, no de riquezas, pero sí por la ausencia de Dios. ¿Sí? Y cuando tengamos esa pobreza, es cuando más debe de aumentar nuestra fe para estar más dentro de la búsqueda de Dios. Pero ¿sabe qué hay en el corazón del hombre? Orgullo. Cuanto más necesidad tengamos de Dios, hablamos de pobreza, es cuanto más debemos de buscarlo. Y nosotros, hermanos, todos los que somos cristianos y creyentes, vamos a pasar por diversas pruebas. Y cuando pasemos por esa prueba, seguramente va a haber escasez. Pero vamos a ver en qué consiste. Primera carta de Pedro 1:6. ¿Estás preparado para entrar a la aflicción? No, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser afligido? A nadie. Pero seguramente muchos de los de aquí están siendo afligidos. Muchos estamos siendo afligidos, muchos tenemos escasez. Pero vamos a ver cuál es la solución a todo esto. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para ser sometida a prueba vuestra fe, ¿qué dice? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Así que quizá nosotros, los que económicamente estamos pobres o seamos pobres, pero ¿qué pasa cuando tenemos escasez? Es cuando más búsqueda debe de haber de nosotros en Dios. Por eso lo dice aquí Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y una pregunta, dice aquí Santiago, ¿no ha elegido Dios? ¿Por qué? Porque los pobres responden con más prontitud la fe en Dios. Teniendo menos obstáculos para el reino, podemos ver cómo Dios ha elegido al pobre. Y estadísticamente, en las iglesias, en la historia de la iglesia, las personas más pobres son las que más se convierten que la gente rica. Ahora, ¿recuerdas quiénes eran los que seguían a Jesús? Las multitudes. ¿Pero quiénes eran? Los mancos, los cojos, los enfermos, los pobres. ¿Recuerdan cuando Jesús oró al Señor para que fuera multiplicado el pan y los peces? ¿Recuerdan cuando Jesús le da de comer a los pobres? ¿Recuerdan cuando Jesús sana a los leprosos que eran aislados? Hermanos, yo no sé qué tantas riquezas tengas, pero que eso no sea obstáculo para que tengas un acercamiento con Jesús. La pobreza y la opresión son tan antiguas como la humanidad. Como por ejemplo, aunque la ley que Dios dio a Israel procuraba proteger a los demás desfavorecidos, aliviar su sufrimiento que muchas veces se pasaba por alto. Amós capítulo 2, verso 6. La Biblia habla de los pobres. Hermanos, es cuanto más debemos estar cerca de Jesús. Porque hay mucha opresión sobre la gente pobre. Amós 2:6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre. ¿Cómo lo vendieron? Por un par de zapatos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hay mucha opresión delante del pobre? Muchos partidos políticos se aprovechan de los pobres. Son los que lo siguen. Mucha gente pobre, cuando hay campaña política, muchos pobres siguen a los políticos por una torta y un Yakult. O ¿cómo se llama? Un juguito, ¿verdad? De hecho, una de las estrategias de los partidos políticos es ir a las zonas más pobres. Ir a visitarlos y prometerles tantas y tantas cosas.
prometerles becas y calentadores solares y tantas cosas por ahí. Porque ¿sabes qué es lo que dicen? Vete con los pobres, porque con los pobres están los votos. ¿Sí? Hermanos, ¿se dan cuenta de la opresión que hay? Y que el pobre es el más desfavorecido. Pero podríamos decir que Jesús ha elegido a los pobres primero. 1 Corintios 1:26. Miren, lo que hemos notado, que cuando un pobre, una gente de condición humilde, se mete a estudiar la palabra, vive la palabra, hay honestidad en su corazón, tiene temor de Dios, es más sabio que alguien que es rico y poderoso. Porque el rico solamente habla de sus logros, el rico solamente habla de sus proezas, pero el pobre habla con mayor sabiduría. 1 Corintios 1:26, pues mirad hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne. Y luego que dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto que escribió Pablo lo hizo con el fin de vencer el orgullo de los ricos. Por eso vuelve la pregunta de Santiago, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y Santiago nos recuerda que los ricos frecuentemente abusan de los pobres. ¿Sí? Recuerdan en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que el pobre no tiene, y el día que tiene, ¿cómo dice el dicho? Loco se quiere volver. Se extravían de la fe. ¿Sí? ¿Recuerdan del hermano Ramiro cuando decía que él no oraba por los que no tenían trabajo porque luego cuando de trabajo ya no regresan a la iglesia? Le decían, porque el hermano era el que pasaba a dar los avisos y le decían, hermano, ore porque no tengo trabajo. Y él se los decía, no, dice, pues yo sé que el día que te va a dar trabajo el Señor ya no vas a regresar a la iglesia, ¿verdad? Pero hermano, ¿pero quién me va a dar de comer? Y sí, era dicho y hecho. Oraban a Dios por trabajo y luego llegaba el hermano Ramiro y me decía, ¿se acuerda, pastor, que el hermano pidió para que oráramos por trabajo? Sí, ya no regresó a la iglesia. Hermanos, seamos agradecidos con el Señor. Que el amor al dinero no nos extravíe de la fe. Santiago capítulo 2, verso 8. La palabra de Dios condena este tipo de acciones. Santiago 2, 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Se dan cuenta? Pero si favorecen más a algunas personas que otras, cometen pecados, son culpables de violar la ley. Las palabras que menciona Santiago es que si hacemos acepción de personas, estamos cometiendo pecado. Miren, el problema no es que seamos amables con los ricos. El problema es que se haga acepción de personas y que no seamos amables con el pobre. Así que cumplamos con lo que dice la Biblia. Y esto Jesús los enseñó, ¿se acuerdan? Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amar al prójimo, hermanos, incluye al rico y al pobre. Levítico 19:18. Vamos a ver de dónde viene todo esto. Hermanos, desde el principio de la creación no hay distinción, no hay diferencia. Y lo que el Señor menciona es que debemos de guardar nuestra actitud hacia el prójimo. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Lo que Santiago está escribiendo, que tanto el hombre pobre
y el hombre rico es nuestro prójimo. Y el asunto es obedecer todos los mandamientos de Dios. Veamos por qué. Santiago 2:10. Regresemos a Santiago 2:10. Nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometas adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Así hablad y así haced, como lo habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que, ¿sabías tú eso? ¿Sí lo sabían ustedes, que hacer distinción en la iglesia entre el rico y el pobre era pecado? ¿O lo pasábamos por alto? De hecho, no le dábamos tanta importancia en este sentido de tanto el rico como el pobre. Santiago nos cuida que no debemos de tener una obediencia selectiva. Cuando seleccionamos ciertos mandamientos que nos conviene obedecer y los que no nos conviene, los ignoramos. Así somos. ¿En qué sentido? Está hablando aquí Santiago en esta carta de matar y adulterar. Miren, a veces nosotros señalamos y condenamos a los demás por el pecado que están cometiendo, pero no nos fijamos en nosotros de lo que hacemos. Hay mucha gente, de veras, hay mucha gente que como señala y condena a cierto tipo de personas, pero no se fija realmente en la viga que trae dentro de su ojo. Por eso, hermanos, debemos de cuidar nuestras actitudes, debemos de cuidar nuestro comportamiento delante de los demás, pero sobre todo delante de Dios. En nosotros no debemos de hacer distinciones sobre los demás, porque aquí lo acabamos de leer. De la manera en que nosotros seamos con los demás, así mismo va a ser el Señor con nosotros. ¿Sí? Y si en algo fallamos nosotros y condenamos a los demás, en lugar de alcanzar misericordia, vamos a alcanzar juicio. Porque de la manera en que nosotros seamos con los demás, es lo mismo que va a ser Dios con nosotros. 2 Corintios 5:10. ¿Sí sabías que algún día vamos a comparecer delante de Dios? ¿Sí lo sabías? Sí, hermanos. Sí. Por eso debemos de cuidar nuestras actitudes en señalar y hablar de otros. Porque recuerdan que cada palabra dicha de nuestros labios será contada el día del juicio. ¿Sí? En nosotros, hermanos, de la misma manera, no debe de haber distinción entre el rico y el pobre. Ya lo estamos aprendiendo, pero tampoco debe de haber de que si alguien me cae mal dentro de la iglesia, decir, no lo quiero que se vaya de la iglesia. O sea, imagínate tener una actitud de nosotros como congregantes o como pastores o como maestros, decir, pastor, esta persona como que no me cae bien, ¿por qué no la corre de la iglesia? ¿Saben por qué se los digo? Porque ha pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué no saben que de la misma manera nosotros vamos a ser llevados a juicio? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos vosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué dice? Sea bueno o sea malo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Para aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad, debemos mostrar misericordia, haciendo a un lado la acepción de personas, la parcialidad. La misericordia que nosotros mostremos será extendida a nosotros en el día del juicio, porque la misericordia triunfará sobre el juicio. Mateo 7:2. Es lo mismo que Santiago estaba escribiendo en los versos anteriores que acabamos de leer. Mateo 7:2.
Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís, ¿qué dice? O serás medido. ¿Sí sabías, no? O sea, esto es en todas nuestras áreas. De la manera en que yo sea, yo estoy hablando por mí, de la manera en que yo sea como esposo hacia mi esposa, del juicio que yo imponga sobre ella, la autoridad que yo ejerza sobre ella, va a ser la misma manera en que Dios me va a juzgar a mí. ¿Sí? De la manera en que yo sea como pastor, como esposo, como padre, sobre mis semejantes, la misma manera Dios lo va a hacer sobre mí. Es lo mismo. O sea, nadie nos vamos a escapar. Por eso, si en ti hay algo que no es correcto, es mejor arrepiéntete delante de Dios. Para que cuando llegue la misericordia sea extendida la misericordia y no el juicio sobre nosotros. Con la medida con que medís os será medido. Este es el principio sobre el cual Jesús hizo el mandamiento: no juzguéis para que no seas juzgado. Dios nos medirá de acuerdo con la medida que medimos a los demás. Y esto nos debe de motivar para que seamos generosos en amor, en perdón, bondad hacia otros. Y si queremos misericordia de Dios, deberíamos de dar lo mismo hacia los demás. Dios tiene dos medidas con las cuales juzga a las personas. Una es la medida de justicia y la otra la medida de misericordia. Cualquier medida que quiera que Dios use contigo, deberás usar la misma medida con los demás. Así es, hermanos. ¿Cómo quieres que qué quieres que Dios extienda sobre ti? ¿El juicio o la misericordia? ¿Cómo eres con los demás? De la manera en que tú seas con los demás, seguramente Dios lo va a hacer contigo. Es por eso que dentro de la iglesia no debemos de menospreciar ni discriminar a nadie. Esto es más grave de lo que tú y yo creíamos. Muchos quizá lo vivimos. Y hay iglesias donde se dice que los que realmente sostienen la iglesia son los ricos. ¿Sí? Se han olvidado que realmente quien sostiene la iglesia es Jesús, es Cristo. Ponte de pie, por favor. Mateo 5:1. Mateo 5:1. Vamos a ver algo muy importante, porque quizá ahorita ya nos quedó claro que el rico y el pobre todos somos iguales delante de Dios. Nos quedó claro que nosotros dentro de la iglesia no debemos de hacer distinción entre uno y otro. Ya aprendimos que realmente lo que importa delante de Dios es la actitud del corazón. No importa tu situación económica, no importa cómo estés tú, sino simplemente cómo está tu actitud delante de Dios. Mateo 5:1. Vamos a leer. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Está hablando de Jesús. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El abrir su boca habla de que Jesús levantó la voz. Verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventuranza significa bendiciones. Y lo que estaba diciendo y hablando Jesús aquí en este momento eran que iba a hablar bendiciones delante de ellos. Jesús les enseñó a los creyentes las actitudes que ellos deben de tomar. En las bienaventuranzas Jesús establece las aspiraciones que debemos tener hacia el reino de Dios. Jesús enseña los rasgos del carácter cristiano. Si tú conoces a alguien que se dice ser cristiano, pero no muestra ni desea ninguno de estos rasgos, con justa razón se puede dudar de su salvación, porque no tiene el carácter de los ciudadanos del reino. Una de ellas es la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, Jesús prometía bendiciones a sus discípulos,
prometiendo que los pobres de espíritu son bienaventurados. No pierdas esa parte de Mateo, pero vamos a Mateo 25:34. Vamos a ver cómo Jesús habla de esta bienaventuranza y empezó primero con ¿quiénes? Con los pobres de espíritu. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vean lo que enseña Jesús. Porque tuve hambre. ¿Quiénes son los que tienen hambre? Pues el pobre, los que no tienen para comer. Y me diste de comer. Tuve sed. ¿Quiénes son los que tienen sed? El pobre. Y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Amén. 36. Estuve desnudo y me cubriste. ¿Quién es la gente que está más propensa a estar desnuda? Del pobre. He conocido personas y me platicaban casos de personas que tenían una sola muda y que cuando esa muda se ensuciaba, esa muda de ropa la tenían que lavar. Y estaban ahí en cobijas, esperando a que la muda se secara. Y me lo dijeron, no tenía otra cosa que ponerme. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Hermanos, en ese día Él juzgará entre los bienaventurados y los condenados. Jesús conoce a los bienaventurados y nadie más fue bienaventurado que Jesús. Él sabe lo que sucede en una vida bienaventurada. Por eso Jesús, su primera enseñanza en Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, empieza con las bienaventuranzas. Hermanos, tú y yo, el hecho de que el Señor haya extendido su misericordia y el hecho de que estemos aprendiendo esto es para que nos sientamos bienaventurados. Malaquías 4:6. En Malaquías 4:6 hay una última palabra de este verso. ¿Cuál es? ¿Ya lo tienes? Hay una palabra. ¿Cuál es? Maldición. Hermanos, la última palabra del Viejo Testamento, ¿cuál es? Maldición. Y la primera enseñanza que Jesús enseña en Mateo, ¿cuáles son? Las bienaventuranzas. La bendición está en tiempo presente, una felicidad para ser disfrutada y deleitada ahora mismo. Los pobres en espíritu es alguien insignificante, sin valor. Es una confesión del pecador rebelde, sin virtudes morales para estar cerca de Dios. Los pobres de espíritu reconocen que no tienen bienes espirituales, saben que espiritualmente están en bancarrota, que se sienten pecadores y no tienen nada que ofrecer a Dios. Y te hago una pregunta, ¿cómo te sientes hoy? ¿Verdad que nosotros no hay nada que ofrecerle a Dios? ¿Recuerdan de la canción que cantamos que decía, no tengo nada que ofrecerte? Hermanos, siendo sinceros, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. El pobre en espíritu es alguien que debe mendigar y conformarse con lo que le den. Todos podemos estar pobres en espíritu, no lo que tengo, sino lo que no tengo. Debe ser el primer acercamiento de mi alma con Dios. Hermanos,
en este momento veamos nuestra condición delante de Dios. No tenemos nada que ofrecerle. Verá que somos pobres. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que no tienen que mendigar, son recompensados. Ellos reciben el reino de los cielos. Porque la pobreza de espíritu es un requisito para recibir el reino de los cielos. Mientras confiemos en nuestros propios recursos, nunca recibiremos de Dios lo que necesitamos para ser salvos. El reino de los cielos no depende del estatus social, por méritos o riquezas. El reino de los cielos es dado a los pobres, a los publicanos despreciados. Aquellos que son tan pobres que no saben que no pueden ofrecer nada. Ellos claman por misericordia y solo ellos son escuchados. Los pobres en espíritu son levantados del muladar y son puestos, no entre los sirvientes o esclavos, sino entre los príncipes del reino. Los pobres en espíritu suenan como si no tuvieran nada, sin embargo son herederos de todas las cosas. Esto es una pobreza feliz. Los millonarios se hunden en las insignificancias, pero los pobres en espíritu permanecen en un reino impecable, ilimitado, infinito. Aquellos que son bendecidos por siempre. Nadie llora hasta que es pobre en espíritu. Nadie es débil hasta que se le acaban las fuerzas. Si no reconocemos nuestra pobreza en espíritu, no habrá hambre ni sed de justicia. Para ser pobre en espíritu no se necesita ser rico o pobre, sino la actitud del corazón. Por último, Salmo 138:6. Hermanos, ¿por qué no dejas de luchar contra Dios? Delante de su presencia y delante de su soberanía, hermanos, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Dejemos de luchar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia y seamos humildes delante de Dios. Al final, hermanos, cuando nos vayamos de este mundo, sea rico, sea pobre, no nos vamos a llevar nada. Desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos vamos a ir. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Por eso, hermanos, Jesús cuando comenzó estas bienaventuranzas, habló de los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Si Dios te ha prosperado, te ha bendecido, agradécele. Si en tu mesa has tenido lo suficiente, agradécele al Señor. Si el Señor te ha dado más de lo que tú tienes, agradécele. Y si tú vives en escasez o vives de manera ilimitada, agradécele al Señor. Porque delante del Señor, tanto el rico como el pobre son iguales. Pero recuerda, el salmista nos está diciendo que Él es el que se ocupa de los humildes. No está diciendo de los pobres, sino de los humildes del corazón. Pero se mantiene distante de los orgullosos. Conocemos gente que es rica y es orgullosa, pobre y es orgullosa. A esos Dios se mantiene distante. Qué mejor, hermano, que tú y yo seamos pobres en espíritu para estar cerca del Señor. Qué mejor, hermano, que tú y yo reconozcamos la condición delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios?
Porque a veces vivimos como si no necesitáramos de Él. A veces vivimos que en nuestras fuerzas vamos a poder, pero siendo una realidad, no somos nada delante del Señor. Y si tú en este momento has pensado o has creído que el Señor ha hablado a tu vida, ¿por qué no le pides perdón o por qué no le pedimos perdón al Señor? Pero no se trata de solamente pedir perdón, sino se trata de cambiar. Se trata que ese perdón que tú le has pedido al Señor y que el Señor sin duda alguna te va a perdonar, pero que sea un cambio real en nuestra vida. Hermanos, Dios condena de acuerdo a lo que leímos cuando hacemos acepción de personas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, tú nos has enseñado que tú eres Dios soberano y Dios sobre todos los dioses y que tú no haces acepción de personas y que no aceptas cohechos, Señor. Señor, algunos de nosotros creímos haberlo tenido todo, pero si no te tenemos a ti, Señor, no tenemos nada. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón si alguna ocasión hemos hecho distinción de personas. Te pedimos perdón, Señor, si alguna vez hemos favorecido al rico más que al pobre o ha tenido más atención el rico que el pobre, Señor. Señor, aprendimos que con la vara que nosotros midamos, así nos vas a medir tú, Señor. Y hoy delante de ti, Señor, te pedimos perdón si hemos hecho alguna distinción de personas. Señor, dentro de la iglesia no debe haber clase social porque tú moriste por todos y por cada uno de nosotros, Señor. Señor, te damos gracias por cada hermano aquí presente, por sus familias, por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que tú los guardes y los cuides y los libres de todo mal. Señor, sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y que tú eres fiel con cada uno de nosotros, Señor. Pero tú te gozas con los humildes, mas guardas distancias con los orgullosos. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú me has dado, Señor. Por todo, Señor. Señor, gracias te doy por el perdón. Y esto me permite estar más cerca de ti. Esto me permite estar más cerca de tu presencia, Señor. Porque tú no haces distinción de personas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor? Estamos despedidos y no te vayas sin saludar a tu hermano. No hagamos distinción de personas, hermano, porque delante del Señor esto es pecado. Dios les bendiga.